Pues, si os parece, empezamos. Buenas noches. Soy Tino Mulas Arellano, vocal de comunicación de la Junta Directiva del Foro por el Pensamiento y el Diálogo. Lo primero, agradeceros a todos, público, ponente, presentador, el estar hoy aquí en este evento que marca el inicio de la 10ª temporada de actividad del Foro. Una 10ª temporada, un aniversario que lamentablemente pues, está empañado, ya sabéis, por la pandemia que estamos sufriendo y que nos impide el contacto físico, la presencialidad que tanto nos gusta. Por ello, el foro se ha abierto a la utilización de nuevos canales de comunicación, de las nuevas tecnologías de siempre que hoy en día conocemos y que nos permiten continuar con nuestra labor de difusión, de promoción, de divulgación del saber, de la cultura y de actitudes como el diálogo y la tolerancia. Y para ello, hoy contamos con dos personas excepcionales que nos honran, nos dan fama e ilustre con su presencia hoy aquí con nosotros. En primer lugar, don José Antonio Lozano Teruel, catedrático de bioquímica y de biología molecular, perdón, antiguo catedrático que me ha hecho saber que está jubilado ya de la Universidad de Murcia y también antiguo rector de la misma y que presentará al ponente que no es otro que de don Federico Mayor Zaragoza, que, bueno, cuyo currículum es enorme, pero que podemos señalar, por ejemplo, antiguo exministro de Educación, exdirector general de la UNESCO y en la actualidad, entre muchísimas otras cosas, presidente de la Fundación Cultura de Paz, que nos va a deleitar con la conferencia Inventar el Futuro. Pido, por favor, a todo el público, a todos los asistentes, para garantizar el buen desarrollo de la conferencia, que silencien sus micrófonos durante la misma y que cuando llegue el turno de preguntas, si tienen alguna pregunta que plantear, lo hagan levantando la mano electrónica que nos ofrece la aplicación para pedir precisamente para pedir turno. Por último, nos gustaría agradecer a la Universidad de Murcia su apoyo humano y material, sin el cual pues, hubiera sido muy difícil, si no imposible, este acto y otros muchos que hemos realizado, y también, claro, a nuestros dos invitados que nos honran, que nos han hecho una gran deferencia con estar hoy aquí con nosotros. Cedo la palabra a don José Antonio Lozano Teruel. Buenas noches, muchas gracias. Foro por el pensamiento y el diálogo. Inventar el futuro. Y Federico Mayor Zaragoza. Eso sí que es una verdadera conjunción, el de comenzar mi constante, cálida y admirativa amistad con Federico Mayor Zaragoza. Yo hube de apreciar a Federico Mayor antes de conocerlo personalmente. En el año 1969 me encontraba realizando una estancia postdoctoral investigadora en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y algunos de los científicos que los viernes visitaban nuestra School of Molecular Science para dar seminarios, al saber que yo era español, me contaron que habían conocido a un joven singular que, tras alcanzar la cátedra de bioquímica en Granada a los 29 años, cosa insólita, había sido profesor invitado durante el curso 1966-67, nada más y nada menos que en el prestigioso laboratorio del profesor Hans Krebs, premio Nobel de Medicina en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford y referencia mundial de todos los bioquímicos y de la bioquímica. Pues bien, todos ellos coincidían en lo mismo, en alabar sus excepcionales dotes y su gran valía científica. Cuando lo conocí personalmente, poco tiempo después, ya había alcanzado todas unas cotas profesionales altísimas y le acompañaba lo que siempre le ha acompañado ya durante toda su vida, una leyenda enorme, tremenda y merecida de eficacia. Catedrático de bioquímica de Granada, como ya he dicho antes, después fue rector de esa universidad y en muy poco tiempo la ocupó a la cabeza de las universidades españolas. Y después todo fue un gran cúmulo de éxitos y consecuciones espectaculares, nacionales e internacionales. Su currículum es totalmente imposible de resumir porque abarca múltiples facetas: docente, investigador, gestor universitario, unas extraordinarias aportaciones sanitarias, impulsor cultural, gran ministro de Educación, miembro activo de muy loables experiencias políticas internacionales, luchador sin populismo ni demagogia contra las injusticias tales como la discriminación de la mujer, la pobreza o la infancia desvalida, o a favor de iniciativas como la abolición de la pena de muerte y la búsqueda de la paz, de ahí su fundación a la que el presentador ha hecho referencia. Y todo ello acompañado de una gran sensibilidad poética,
plasmada en varios preciosos libros de poemas y, asimismo, de un esmerado cuidado de su extensa familia, con Cheles a la cabeza, que ahora se completa actualmente con sus 3 bisnietos. Aspectos de ese tipo fueron los que en su momento le llevaron a decir al finado congresista americano Woodrow Morse, subsecretario general de las Naciones Unidas, que pocos hombres han vivido una vida más productiva y útil que Federico Mayor Zaragoza. Pocos hombres han contribuido más al bienestar de la humanidad que Federico Mayor Zaragoza. Y pocos hombres han hecho más por llevar la armonía a la comunidad de naciones que Federico Mayor Zaragoza. Y continúa indicando, él ha enriquecido a todos nosotros cuya vida ha tocado. Él ha hecho que el mundo sea mejor. Me siento orgulloso de poder contarme entre sus amigos, de tener un lugar entre sus admiradores. Por tanto, ya comprenderán ustedes cuáles son mis sentimientos ahora mismo, ya que yo mismo me considero también, creo que puedo contarme entre sus amigos y entre sus admiradores. Ante la imposibilidad evidente de resumir su currículum, yo me voy a limitar a recordar alguna anécdota personal que he vivido junto a él. Su preocupación por los desfavorecidos le había llevado a crear en Granada el primer centro español de prevención de la subnormalidad de origen metabólico genético. Pues bien, su inestimable apoyo hizo que el centro de Murcia fuese también uno de los pioneros, integrado en el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad Infantil, como entonces se llamaba. Plan que asimismo, con gran dedicación personal, ideó y puso en marcha, dando ejemplo de coraje y empuje. Federico Mayor ya ocupaba por entonces la cátedra de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero ¿cómo financiar el plan? El mago Federico lo resolvió. El mago Federico, que ha sido denominado el gran sablista de la cultura, buscó pronto la solución y fue a través de una pequeña aportación de la tasa sobre el juego. Otra anécdota. Su prestigio internacional le hacían ser el candidato perfecto para ocupar la Secretaría General de la UNESCO e intentar hacer revivir a la que entonces parecía ser una moribunda institución de la ONU. El gobierno español de entonces, siguiendo una ya clásica torpeza de muchos de nuestros dirigentes políticos, no se mostraba propicio a apoyar la candidatura. Tuvieron que intervenir con un comunicado de apoyo un gran número de premios Nobel, científicos y personalidades internacionales para que de ese modo la candidatura cuajase y con su maestría habitual Federico consiguiera la revitalización de esa entidad tan importante a nivel mundial, responsable nada más y nada menos que de gestionar la cultura y la educación como institución de la ONU. Y finalizo. En 1981, Federico Mayor era nombrado ministro de Educación y Ciencia por el presidente Calvo Sotelo, quien dijo de él: siempre he apreciado su generosidad, la limpieza que se percibe en su mirada penetrante, el entusiasmo inagotable con que acomete sus empresas, su dedicación al servicio de los demás. La decomposición de la UCD hizo que fuese tarde para algunas cosas. Por ejemplo, para sus propuestas para la modernización de la Universidad Española, que la reforma del siguiente ministro consiguió, en mi opinión, que llegase a los actuales mayores grados de burocratización y endogamia. Pero para otras cosas hubo tiempo. Federico era conocedor de las carencias de Murcia. Así sucedió con su ayuda para poner en marcha el campus universitario de Espinardo, un orgullo para Murcia y uno de los mejores campus de España. O un pequeño ejemplo, bastó hacerle saber la necesidad cartagenera de un instituto de formación profesional o la murciana de una escuela de idiomas. En muy pocos días, la eficacia de Federico conseguía la solución adecuada. En mi opinión, en los últimos 60 años, Federico Mayor Zaragoza ha sido la referencia, la luz que ha iluminado un oscuro horizonte de liderazgo moral y cultural en España y en el mundo. Por ello, creo que debemos de disponernos a seguir recibiendo esa luz que todos deseamos que continúe brillando durante larguísimo tiempo. Gracias, Federico, y gracias a ustedes. Sí. Sí.
Hay que activarle el micrófono. Sí. Ahora. Ahora está bien, ¿no? En primer lugar, quiero felicitar al Foro de Pensamiento y Diálogo, porque ya llevo varios años colaborando. Con frecuencia lo he hecho con el profesor Juan José Tamayo, y me ha parecido siempre que era extraordinario que en Cieza haya un grupo de gente que sea capaz de darle vueltas a cómo podemos, gracias al pensamiento, a la capacidad, a esta facultad distintiva de la especie humana, al pensamiento, gracias a la imaginación, gracias a la capacidad creadora que distingue a todos los seres humanos, cambiar las cosas. Es decir, que yo lo primero que quiero hacer es dar ánimos a esta institución, al Foro. Tiene gente muy buena y yo les quiero, no los quiero nombrar uno por uno, pero quiero darles las gracias a todos y decirles que ahora más que nunca, tenemos que estar muy a favor de todo aquello que favorezca el pensamiento y la imaginación y la creatividad y la anticipación. ¿Por qué? Pues porque estamos por primera vez en la historia ante fenómenos irremediables, ante fenómenos irreversibles, ante fenómenos que después, si no se encuentra la solución a tiempo, después ya no hay puntos de retorno, ya no hay remedio. Pero es que además de esto, estamos en un momento en que tenemos que revisar aquella frase fabulosa que dijo el premio Nobel José Saramago. Recuerdo cuando empezaba a pasarse todo a la tecnología digital, dijo con gran preocupación: llegará un momento en que tengamos tecnología 100, pensamiento 0. Pues hoy más que nunca es muy importante que tengamos pensamiento 100 y la tecnología que necesitemos, pero nunca tenemos que permitir que la tecnología se imponga. La tecnología tiene que colaborar, tiene que ayudar a que los seres humanos puedan cumplir sus propósitos. Yo por eso, cuando me hablan de inteligencia artificial, soy muy refractario a aceptar que hablemos ya de inteligencia artificial. No, la inteligencia es la inteligencia humana, que es la inteligencia que ha sido capaz de hacer que haya una tecnología de una gran rapidez, de una gran capacidad de, no cabe duda, de reacción y de consejo, pero no nos engañemos, tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir creando, tenemos que seguir diseñando nosotros el futuro y no permitiendo que sea al revés. O sea, al foro de pensamiento, qué bien, porque el foro de pensamiento está para asegurarnos que habrá pensamiento y la tecnología ayudará, pero no habrá pensamiento 0 y tecnología 100. Y después de estas palabras quiero decirle a este gran caballero, este gran español, este gran personaje que ha tenido la amabilidad de presentarme, yo les puedo decir que siempre que pienso en una persona brillante, capaz de expresarse con una facilidad extraordinaria, quizá como nadie, y he conocido a mucha gente, está José Antonio Lozano Teruel. Lo recuerdo porque tuve el honor de presidir la votación para su nombramiento como catedrático de universidad, y nunca lo olvidaré porque es de aquellas cosas que, a pesar de que había un cierto sesgo en aquel jurado, en aquel tribunal, estuvo claro que la capacidad que tenía José Antonio Lozano para expresarse, para poner en evidencia su enfoque
de la bioquímica y de la biología molecular era extraordinario. Y después de eso que les voy a decir, pues miren, ha sido rector, ha sido una persona con la que yo siempre me ha encantado colaborar, y quiero decirle únicamente que le agradezco mucho esta presentación que ha hecho. Es una presentación exagerada, pero para eso están las laudacios, porque si no, no serían laudacios. O sea que ha hecho no solo una presentación, sino que ha exagerado un poco, como tenemos que hacer los buenos amigos. El título de esta intervención es Inventar el futuro, porque creo que esto es precisamente lo que ahora, en estos momentos, y con apremio, y lo subrayo como científico, y con apremio, tenemos que llevar a cabo. Porque por primera vez en la historia, el porvenir de la humanidad depende de que en estos momentos, ya haciéndolo con mucho retraso, pero que en estos momentos digamos, sí, ha llegado el momento de la acción, vamos a cambiar las cosas, vamos a reconducir las tendencias presentes, vamos a cambiar la forma en que la humanidad está hoy enfrentando estos grandes desafíos. Son desafíos globales, lo tenemos que hacer conjuntamente. Y ha llegado el momento. Yo puedo decir que desde hace muchos años, y lo digo como científico, yo sé que los científicos después podemos tener nosotros la ideología o las creencias que queramos, pero como científicos no nos basamos más que en los datos, en los resultados. Tenemos que procurar conocer la realidad en profundidad para que también, si la tenemos que transformar, la podamos transformar en profundidad. Y por eso yo no puedo concebir que haya un sesgo ideológico o un sesgo de naturaleza de creencias. No, el científico sobre todo tiene que adaptarse a la realidad y tiene que procurar describirla y conocerla con la mayor profundidad posible. Y lo mismo, y perdonen que haga este inciso, pero me preocupa mucho a mí que de momento me digan que este juez es un juez conservador o que el otro es un juez progresista. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que haya un juez conservador? Un juez es un juez y su imagen es la imagen de una persona, una mujer normalmente, con los ojos vendados y una balanza con unos platillos en sus brazos que están a la misma altura. Significa que hay total independencia de criterio, de que no hay ninguna influencia de naturaleza, de creencias o de ideologías o de maneras de pensar que puedan cambiar esta absoluta necesidad de veracidad, que es una de las características del conocimiento científico. Bueno, pues dicho esto, tengo que comentarles que hoy, precisamente hoy, les hablo otra vez con cierta esperanza, porque ayer se produjo en Norteamérica un cambio muy importante y tenemos otra vez, hemos recuperado aquella pausa de esperanza y de caminos de futuro más iluminados y esclarecidos que tuvimos en el año 2015. Fíjense hasta qué punto, como científico, yo creo que en estos momentos tenemos que inventar un futuro distinto. Ya en el año 1947, el primer director general de la UNESCO era Julian Huxley, un inglés hermano de Aldous Huxley, que, como ustedes saben, fue un escritor muy conocido, y era hermanastro además de otro, que Andreas Huxley, que fue premio Nobel porque era bioquímico y fue el que descubrió la contracción muscular, etcétera, etcétera. Bueno, pues Julian Huxley ya creó en el año 1947 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya pensó que era absolutamente imprescindible que tuviéramos como todos los días de nuestra vida, como comportamiento cotidiano, que en esto consiste la cultura, cómo nos comportamos nosotros cada día, pues que en nuestro comportamiento cotidiano introdujésemos este cuidado
de la naturaleza. Que dijésemos, no, tenemos que procurar no alterar las condiciones que son las condiciones propias de la naturaleza de este mundo, de este planeta habitado, que es la Tierra. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que las condiciones de vida digna para todos no se deterioren. Y ya pueden imaginarse que al cabo de un tiempo, pues se hizo un gran programa hidrológico, un programa geológico, un programa oceanográfico. Yo insistí mucho en el programa oceanográfico. ¿Por qué? Pues porque como catalán a mí me gusta siempre contar. Y entonces dijimos, hombre, tenemos que procurar cuidar bien las aguas marinas porque son los 2/3 de la piel de la Tierra. Cada vez que pensamos en nuestro planeta, tenemos que decir, nosotros ocupamos 1/3, pero 2/3 son los océanos. Tenemos que dar a estos océanos toda la importancia y el relieve que tienen. Por eso, este programa oceanográfico internacional fue especialmente relevante. Y después, un gran programa, El hombre y la biosfera. Y en el año 72 ya se unió a este proceso, de decir, ojo, que tenemos que conservar bien la biosfera. Se unió un conocido italiano, se llamaba Aurelio Peccei, fue el que creó el Club de Roma. Y el primer libro que produjo el Club de Roma se llamaba Los límites del crecimiento. Ya nos advertían y nos decían, ojo, que lo que no puede ser es que valoremos la actividad humana y sobre todo el bienestar humano en términos del Producto Interior Bruto. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! El Producto Interior Bruto es un índice financiero, es un índice económico, de crecimiento económico, pero no tiene nada que ver con el bienestar humano. Al contrario, normalmente lo que hace es que la brecha social se amplía todavía. Bueno, pues este libro, Los límites del crecimiento, que fue el primer producto del Club de Roma, yo recuerdo que lo mismo, para los que mandaban en aquel momento en el mundo, los líderes del mundo, dijeron, no, hombre, no, venga, aquí nosotros al negocio, nosotros lo que nos interesa es el petróleo y los carburantes y las emisiones de gas y todo esto no pasa nada, hombre, hay que ir hacia adelante. Llegamos al año 1979. En el año 1979, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos ya advirtió claramente y dijo, no solo aumentan las emisiones de gases con efecto invernadero, no solo, sino que la capacidad de recaptura por el fitoplancton marino está disminuyendo porque estamos afectando la calidad también de las aguas oceánicas. ¡Qué disparate! Bueno, pues en lugar de reaccionar inmediatamente y decir, no, esto sí que no, porque si no solo aumentamos las emisiones, sino que además su recaptura. La recaptura, siempre estamos pensando en los bosques, son muy importantes los bosques, pero el 82% de la recaptura depende del fitoplancton marino. Pues si eso se estaba deteriorando, hubiéramos tenido inmediatamente que reaccionar. Pues ¿saben lo que pasó? Pues pasó que una gran petrolera llamada ExxonMobil, hay que decir los nombres porque si no, no diremos las. Lo que hizo inmediatamente fue pagar grandes cantidades a pseudocientíficos para que dijeran que todo eso no era verdad, que esto eran unos científicos que lo que querían era entorpecer el uso de los carburantes, y todo siguió igual. Y en aquel momento, yo ya lo digo porque en aquel momento yo ya intervine con un gran personaje que era Maurice Strong, y dijimos, oye, lo que hay que hacer es una cumbre, la cumbre de la Tierra. Hay que irse todos juntos y que los científicos tienen que decir lo que está pasando. Y así lo hicimos. Y nos fuimos a Río de Janeiro. Hicimos la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Y allí dijimos, señores, hay que a todo el mundo decimos, pensando y mirando los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos, decimos que esto se tiene que acabar. Y hacemos la agenda que se llamó Agenda 2021. Perdón,
siglo XXI, porque era la Agenda 21 para el siglo XXI. Muy bien, hicimos aquella agenda, ya se pueden ustedes imaginar que era, en aquel momento era muy razonable, y pensamos, bueno, con eso ya hemos contribuido a que inventemos un futuro distinto del que nos llevaría el uso indiscriminado de estos productos carburantes. Bueno, pues no fue así. No fue así porque simultáneamente el presidente Reagan de los Estados Unidos, que como todo el Partido Republicano de los Estados Unidos nunca ha querido saber nada de lo que dicen los científicos o de lo que dicen el sistema multilateral, nunca ha querido escuchar al sistema multilateral, pues lo que hicieron fue que crearon el G6 y dijeron, ahora los que mandan en el mundo es el G6. Hombre, no. Si somos 190 y tantos países, ¿por qué van a mandar 6? Y sobre todo, no son 6, son 1. Ni el G6, ni el G7, ni el G8, ni el G20 pintan nada, solo pinta siempre lo mismo. El país que desde hace muchos años es el primer país del mundo. Muy bien, que sea el primer país del mundo, perfecto. Pero que ser el primer país del mundo no lo haga exclusivamente a base de tener unos arsenales militares difundidos por todo el mundo, un poder extraordinario de índole militar y de dominar en aquellos aspectos que finalmente son los que están liderando el mundo, en lugar de hacerlo con criterios científicos, en lugar de hacerlo con criterios de salud, con criterios de bienestar humano, de dignidad humana, se está haciendo exclusivamente con criterios mercantiles, con criterios de lo que yo llamo el gran dominio. El gran dominio es un gran dominio militar, es un gran dominio financiero, es un gran dominio mediático y es un gran dominio energético. La cooperación, siempre hemos hablado, y ahora la cooperación internacional, la cooperación internacional. Las Naciones Unidas han dicho, hombre, vamos a cooperar. Cooperar significa trabajar juntos. Y de esta manera ayudamos a los países que tienen los recursos a que también ellos pues encuentren algún beneficio. No, hombre, no. La cooperación, nada de cooperación. Nada de cooperación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo, hoy mismo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el coltán? La columbita tantalita, el coltán, se necesita para los móviles, para los ordenadores, es un gran superconductor y es el material que se necesita para toda esta gran tecnología de vanguardia. Pues bien, el lugar donde se encuentra el coltán es a lo largo de los grandes lagos en África. Allí viven los kibus. Hubiéramos podido hacer un gran pacto con los kibus y decir, bueno, vamos a extraerles estos recursos, pero les vamos también a beneficiar para que ustedes puedan también beneficiarse y desarrollarse y tener una vida digna por estos grandes recursos que tienen. Pues no, lo que hemos hecho es lo de siempre, hemos explotado, como estamos explotando el petróleo de Libia. A Libia no le hemos ayudado para nada. Lo que nos ha interesado de Libia no ha sido Trípoli, ha sido Bengasi, que es donde están las fuentes de petróleo y las fuentes de gas. Y lo que nos ha interesado de Irak hasta el punto de invadir Irak con miles de víctimas en el año 2003, basados en la mentira. Nunca ha sido verdad que tuviera el señor Saddam Hussein armas militares de destrucción masiva. No, lo que tenía era mucho petróleo y por eso fueron a por él. Y por eso han estado a punto de ir a por Irán. Y por eso está pasando lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué le ha pasado a Bolivia? Yo tengo mucha amistad por los bolivianos porque es un pueblo de altura en todos los aspectos, ¿verdad? Bueno, pues lo que les ha pasado es que tienen litio. Buena parte del litio que se necesita para las baterías las tiene un país llamado Bolivia. Y desde el momento en que tiene esta gran riqueza, pues ya saben lo que les pasa. Pobres países ricos en recursos, porque inmediatamente están allí los grandes mercados, los grandes consorcios internacionales explotando el litio y por tanto haciendo
muy difícil la vida de los propios bolivianos, igual que está pasando, ustedes ya ven, una emigración tremenda, una brecha social insoportable. No nos engañemos, cada día, yo esto lo vengo diciendo en mis escritos desde hace 30 años. Cada día, hoy, se habrán gastado en gastos militares 4.000 millones de dólares, al tiempo que habrán fallecido por hambre y extrema pobreza, falta de cuidados, más de 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de unos 5 años de edad. No puede ser que aquí hoy en Madrid haya más de 80.000 personas que necesitan, por las circunstancias actuales, necesitan tener una comida facilitada por servicios de voluntariado a través de bancos de alimentos, etc. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? Pues lo que les quiero decir es que ha habido poco a poco una brecha que se ha ido ampliando, ha habido un gasto en que ya, fíjense, que el presidente Eisenhower cedió, también era un día 20 de enero, es cuando en Norteamérica, como fue ayer, pasan estas cosas, cedió el poder, pasó el poder de Eisenhower a el presidente nada menos, John Fitzgerald Kennedy. Y es una cosa que se puede ver, porque hoy lo podemos ver en los medios de comunicación, pues es muy importante cuando le pasa el poder y le dice: señor presidente de los Estados Unidos, le dice Eisenhower a Kennedy, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra. Excepción hecha del consorcio bélico-industrial de los Estados Unidos. O sea, que quedaba muy claro que allí quien manda y quien tiene el poder y quien tiene esta capacidad de decisión, efectivamente es el consorcio bélico-industrial de los Estados Unidos. Yo tuve ocasión, en el año 1986, tuve un honor que no sé por qué pasó, pero son de estas circunstancias en la vida, que yo me había interesado por el nuevo presidente de la Unión Soviética, porque era un personaje distinto a sus antecesores, porque hay que reconocer que solo por el nombre Andropov, Chernenko, y de momento llega una persona llamada Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que en poco tiempo, como ustedes saben, pues hizo que no fuera necesario el muro de Berlín y transformó la Unión Soviética en una Commonwealth of Independent States. Era un momento muy interesante de la historia. Yo tuve la suerte en aquel momento de que me nombrara para presidir la perestroika y la glasnost. Y bueno, pues estaba con Arthur Miller, con Alexander King, con Alvin Toffler, es decir, había gente de... Bueno, ¿y qué es lo que le aconsejábamos? Pues lo que le aconsejábamos era eso, que la Unión Soviética tenía que pensar en que hay un sistema democrático, que hay una manera que es mucho mejor que esta forma cerrada, staliniana de gobernar, que era la de la apertura y la de la... Y entonces, con este motivo, ya les digo, pues tuve una cercanía muy grande en estas primeras etapas de su corta presidencia de la Unión Soviética con el presidente Gorbachev. Pues bien, en el mes de octubre del año 1986, en Reykjavik, allí con el frío, para que estuvieran allí bien, hubo un encuentro entre el presidente Reagan y el presidente Gorbachev. El presidente Reagan había llegado a hablar de lo que él llamaba de los Star Wars, la guerra de las estrellas, la guerra de las galaxias. A partir de ahora vamos a hacer toda una serie de artilugios militares para podernos ver y enfrentar en el espacio. Y el señor Gorbachev le dijo, no, ni Star Wars ni nada. Dice, a mí lo que me preocupa es la starvation. A mí lo que me preocupa es la gente que tiene que ayunar y no tiene nada que comer. Nada de Star Wars. Yo vengo a proponerle precisamente la eliminación total de las armas nucleares.
Mañana es precisamente el día en que se celebra el Tratado contra las Armas Nucleares, pero son países bien intencionados, pero que no tienen armas nucleares. Pero los que las tenían y los que las tienen en grandes cantidades era, por un lado, Estados Unidos y por otro, la Unión Soviética, ahora Federación Rusa. Bueno, pues después de todo un día de conversación, llegaron a ser capaces de disminuir el 70% de las ojivas nucleares. Era un gran paso, no cabe duda. Pero, claro, Gorbachev le dijo, no, usted y yo tenemos que hoy salir al balcón después de nuestra reunión y decir al mundo entero que se acaban las armas nucleares. La eliminación total de esta barbaridad, de esta espada de Damocles sobre nosotros y nuestros descendientes. Se logró el 70%, el 30% no se logró. Y desde aquel momento, una vez más, se vio que el gran grupo supremo militar de los Estados Unidos, pues es el que llevaba el liderazgo del mundo en este aspecto. Y pasa el tiempo, ya les digo, se dice en el año 79, ojo, en el año 92 en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ojo, en el año 2002, ya fue en Johannesburgo, otra cumbre de la Tierra, nada, nadie nos hacía caso. En el año 2002 tuvimos aquella cumbre diciendo que ahora sí que, y en el año 2003 se decidió invadir por los Estados Unidos, una vez más, se decidió, basados en la mentira y en la simulación, se decidió invadir Irak. Bueno, pues todo eso nos lleva a que al cabo de unos años, cuando ya veíamos es que no hay nada que hacer, no podemos inventar el futuro, no podemos cambiar el mundo, no podemos entrar en la nueva era. ¿Por qué? Pues porque los líderes reales, que es un solo país, como ustedes están viendo, porque Europa no ha tenido ninguna capacidad de reacción ni de decir nada, pues estábamos pues yendo progresivamente hacia la gobernanza de grupos plutocráticos. ¿Qué más da que sean el G6, el G7, el G8 o el G20? Al final ya sabemos que solo el G1 el que manda. Esto fue un trabajo espléndido, por cierto, de uno de los mejores internacionalistas que he conocido, que fue el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, que decía eso, decía, tenemos que pensar que todo esto de los Gs, al final hay un G1. Y el G1 es siempre el que comanda el Partido Republicano de los Estados Unidos, que es el que no quiere ni multilateralismo democrático, ni Naciones Unidas, ni nada, lo que quiere es tener el mando absoluto. Bueno, pues a todas estas llega un fenómeno que ha sido muy importante en la historia del siglo que estamos ahora. Y llega un presidente negro a los Estados Unidos. En el año 2008 se cumple aquel sueño que tenía Martin Luther King. Y llega un presidente llamado Barack Obama, y Barack Obama en unos años nos hizo recobrar la esperanza. Nos hizo decir, sí, ahora sí que los científicos nos tienen que aconsejar. Ahora sí que son los científicos los que tienen que decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora sí que los científicos pueden darnos las pautas para ir más hacia adelante. Y se termina su mandato precisamente en aquello que fue una pausa de esperanza, que era el año 2015, en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en que, como saben, se llegó a los acuerdos de París sobre cambio climático, por un lado, y por otro se llegó a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llamaba la Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y dice, si se cumplen estos objetivos de desarrollo sostenible, haremos frente a los problemas ecológicos que hoy tenemos por delante, pero también haremos frente a los problemas de un nuevo concepto de seguridad. La seguridad no solo tiene que ser una seguridad territorial, de defensa de unos territorios, de unas fronteras con un montón de bombarderos, no. Y los habitantes que viven
en estos territorios tan bien protegidos? ¿Estos habitantes tienen agua potable? ¿Estos habitantes tienen nutrición? ¿Estos habitantes tienen seguridad y tienen una salud adecuada? ¿Estos habitantes tienen cuidado del medio ambiente? ¿Tienen una educación que les permita desarrollarse plenamente y ejercer con plenitud las facultades distintivas de la especie humana, que no tenemos que olvidar, que estas son las que inventan? Es con estas facultades de reflexionar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Cada ser humano es un creador. ¡Qué maravilla! Bueno, pues todo eso que estaba, ya les digo, siempre estaba desoído cualquier presentación por parte de estos ciudadanos. De momento se dice, no, ahora queremos escuchar lo que nos dicen los científicos, queremos poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible y pone, esta resolución es para transformar el mundo. Vamos a inventar otro futuro. Ahora vamos a transformar el mundo con esto. Bueno, pues yo les puedo decir que aquellos meses fui una persona bastante feliz y esperanzada porque dije, bueno, hemos logrado ya que el liderazgo a escala mundial esté de acuerdo con que ahora hay que reaccionar. Y hay que reaccionar sobre todo frente a los fenómenos potencialmente irreversibles. José Antonio Lozano, al presentarme, decía, cuando nos ocupamos de las enfermedades de los neonatos, de las metabolopatías, ¿y por qué nos enfermamos? ¿Y por qué a él le interesó tanto? ¿Y por qué fue uno de los grandes colaboradores para evitar estas discapacidades, estas afecciones neuronales que son irreversibles? ¿Por qué? Pues porque sabía que si se diagnostican y tratan a tiempo, estas personas son totalmente normales. Y por tanto dijimos, si ahora estamos ante un fenómeno irreversible, como es, por ejemplo, el cambio climático, lo que tenemos que hacer es actuar rápidamente para paliar los efectos y reconsiderar qué otras formas podemos tener nosotros desde un punto de vista de suministro de energía, etcétera, etcétera. Posibilidades hay muchas. Hay muchas posibilidades de tener energías renovables. Trabajar con la fisión nuclear, pero sobre todo hacer posible la fusión nuclear. No les voy a cansar con esto, pero sí que les voy a decir, está toda la energía marina de las olas, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. Bueno, pues cuando en aquel momento Barack Obama nos dice, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos, ahora ya entramos en una nueva era. Ahora vamos a inventar un futuro distinto. Pero ya saben lo que pasó. Y lo que pasó fue que al poco tiempo, a los meses, 6 meses, pues hace que otra persona llamada Donald Trump, un insólito presidente de los Estados Unidos, aparezca en escena. Y que al mismo día de su nombramiento, es decir, que en este aspecto hay que reconocerle que no se retrasó ni un momento, el mismo día de su nombramiento dijo, y no voy a seguir los acuerdos de París, y no voy a seguir los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto son tonterías. Aquí lo que hay que hacer, y entonces empezó él, fíjense, los Estados Unidos de Norteamérica no solo no siguen las pautas que se habían firmado en los acuerdos de París, sino que se dedica el señor Trump a fortalecer, a favorecer la obtención de petróleo en los Estados Unidos por fracking. ¿Se pueden imaginar qué disparate? ¡Qué locura más grande! El fracking es precisamente uno de los medios más contaminantes que existen. Y aquello sí que fue, yo creo, algo muy importante a tener en cuenta. No hubo reacción alguna por parte de Europa. No hubo reacción alguna diciéndole, señor presidente Trump, usted no puede hacer eso. Eso ya forma parte del derecho internacional. Esto está suscrito en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto está suscrito en París de una manera totalmente pública y ante todos los... Nada. No hubo nadie que se opusiera y lo que es cierto es que durante estos años en que ha durado la presidencia del señor Trump, estos 5 años han sido años perdidos porque nos hemos retrasado en la puesta en práctica de unas medidas
que son absolutamente urgentes y apremiantes. Tenemos ahora sí, ahora con Biden ya podemos. Ahora, ¿por qué yo soy ahora optimista? ¿Por qué cuando me dijeron que hablara en Cieza yo ya pensé, digo, hombre, si tenemos la suerte de tener un cambio en la presidencia de los Estados Unidos, yo lo que les tengo que proponer precisamente en Cieza es decir que ahora sí que podemos los pueblos cambiar las cosas, cambiar las presentes tendencias, reconducir los procesos actuales. ¿Y por qué lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque por primera vez en la historia somos capaces, los seres humanos, de expresarnos. Nunca nos habíamos podido, nunca nos habíamos podido expresar. Ahora ya podemos hacerlo. Me siguen en Instagram. Ahora los seres humanos ya tenemos la posibilidad, utilizando nuestros móviles, de decir qué es lo que pensamos, si nos parece bien o nos parece mal. Pero sobre todo, lo más importante, el cambio más importante que yo he vivido desde esta época que mencionaba al principio el profesor Lozano Teruel, lo más importante que he vivido es el cambio desde una sociedad en la que el 90% de la gente, hace tan solo 40 años, no les estoy hablando desde el origen de los tiempos, aquí estudiamos siempre muy bien la historia de los reyes católicos, pero después no sabemos la historia de la España y del mundo de los últimos 50 años. Cuando yo estaba de rector en Granada, me hice la pregunta, bueno, ¿de qué manera tengo que enfocar yo el contacto con las personas de Andalucía, que eran las que lógicamente iban a la Universidad de Granada? El 90% de los ciudadanos de la ciudadanía mundial en aquel momento nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Y no sabía nada de nada. Ahora cuando hacemos cálculos del pasado y por qué no hicimos esto o lo otro, pues no hicimos esto o lo otro porque solo había el 10% de los ciudadanos que estaban implicados y que tenían la posibilidad de tener estos contactos y saber qué es lo que estaba pasando en el mundo. Los demás, lo que pasaba en su entorno inmediato. Y además no podíamos hablar, éramos obedientes, éramos temerosos, teníamos miedo, los seres humanos. Fíjense ustedes, si lo que les digo es verdad, que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Porque claro, éramos temerosos, éramos obedientes, éramos silenciosos. Pues de momento resulta que ya no somos temerosos. ¿Por qué? Porque nos podemos expresar. Ya no somos silenciosos, ya no tenemos por qué ser obedientes. Y sobre todo, la mujer, que en aquel momento estaba absolutamente fuera del estrado público. La mujer empieza progresivamente a poderse incorporar. Yo siempre recordaré, y lo digo muchas veces, porque creo que vale la pena repetir esta anécdota. En el año 76, una de las veces que fui a hablar con el presidente Obama, tuve la suerte de que me ayudara muchísimo en la educación. Cuando yo estaba en UNESCO, el presidente Nelson Mandela. Pues le fui a ver y era el presidente del perdón, no nos olvidemos de eso. Era el presidente de la conciliación, era el presidente que en pocos meses fue capaz de superar el apartheid racial, una forma abominable de fanatismo que había en Sudáfrica en aquel momento. Y cuando le dije, oiga, estoy decepcionado porque yo he puesto en marcha el gran programa de la cultura de paz. Y la cultura de paz consiste sencillamente, en lugar de utilizar bombas, de utilizar la palabra, de utilizar la mediación, de utilizar la diplomacia, de utilizar la conciliación. En lugar de si vis pacem para bellum, prepara la guerra, prepara verbum, prepara la palabra. Era tan sencillo como esto. Y le dije, y estoy muy decepcionado porque no veo el entusiasmo que yo creía que iba a tener la gente con esta iniciativa. Y me dijo, espere 10 o 12 años porque la mujer será the cornerstone of the new era. La mujer será
la piedra angular de la nueva era. Yo me lo quedé mirando y diciendo, ¿y por qué va a ser la mujer la piedra angular de la nueva era? Y fíjense su respuesta, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Si miramos a lo largo de los siglos, siempre ha habido un poder absoluto masculino y siempre se ha basado en la fuerza. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y siempre hemos estado preparando la guerra y haciendo que tener más bombas o más arcos y más flechas que el adversario. Por tanto, en estos momentos sí que ya podemos decir, ha llegado, ahora sí que ha llegado el momento en que los pueblos podemos actuar. Ahora sí que ya podemos participar. La participación es fundamental para inventar un futuro distinto. Ahora sí que ya podemos, cada uno de nosotros, que tenemos esta capacidad de creatividad, ya podemos decir, vamos todos a unir nuestras manos y nuestras voces para cambiar los caminos del mañana. José Antonio Lozano sabe muy bien que uno de mis poetas favoritos es Miguel Hernández. Y Miguel Hernández nos dio la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? Lo que tenemos que hacer para reconducir el mundo es hacer lo que pedía precisamente Miguel Hernández. Y Miguel Hernández decía, tenemos que ir con el amor a cuestas por los caminos del mañana. Pues lo que tenemos que hacer es esto. Ahora tenemos que saber que ya podemos, porque ya somos capaces de tener medios de comunicación, ya somos capaces de decir nuestra opinión, ya somos capaces de participar, y cada uno de nosotros tiene que ser lo contrario a lo que son los que están, por ejemplo, hoy molestando en la transmisión de esta sesión. Lo que tenemos que hacer es precisamente no ser supremacistas, no creernos que nosotros tenemos la razón y que los demás no la tienen, no creernos que nuestra ideología es la única verdadera, no. Tenemos precisamente que ser seres humanos capaces de cumplir al máximo plenamente estas facultades distintivas. Tenemos que pensar el pensamiento, tenemos que dialogar, tenemos que tener la palabra como solución suprema y sobre todo tenemos que amar a los demás, tenemos que aproximarnos y aproximarnos a los demás para inventar un mundo distinto. Ahora tenemos en Washington a una persona, el presidente, que puede ayudarnos, el presidente Biden, y tenemos también a una vicepresidenta que puede también ayudarnos muchísimo a reconducir las presentes tendencias y a inventar un futuro distinto. Muchas gracias. Muchas gracias. El moderador tiene la palabra. Bertino, ¿ordenas tú un poco el...? Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Vamos a ver, don Federico. Yo estoy muy de acuerdo con Mike anoche. Hizo tres cosas, ha hecho tres decretos ya. Uno, primero, para vacunar a 100 millones de americanos en los 100 primeros días del COVID. Segundo, ha vuelto a París. Y tercero, se va a ocupar en 8 años de nacionalizar a 10 millones de emigrantes. Pero el señor Trump, de todos conocidos, se llevó a Mar-a-Lago el maletín nuclear en el Air Force One.
se lo llevó y solo lo entregó cuando de vuelta tomaba posesión Biden, que tiene el maletín nuclear. Y entonces con China, con Rusia, con la UK, con Francia, a ver qué hacemos. Estamos, no digo como antes, pero en fin, evidentemente hemos hecho una evolución. Y esto que estamos haciendo hace 5 años no lo podíamos ni pensar. Bueno, no sé lo que te pregunto, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la realidad está aquí. Biden anoche hizo ya una cosa muy importante, una toma de posesión inesperada, y bueno, y me callo. Bueno, no, en realidad, oye, esto es lo que yo quería decir, que hace tan solo 10 días estábamos con un presidente que está totalmente fuera de lugar y que no quiere saber nada y que dice que los científicos que vayan, decía que se podía curar la pandemia del virus con lejía, etcétera. Todas estas barbaridades. Y este hombre, claro, en lugar de encontrarse con una Europa que le dice no, presidente, de ninguna manera, esto no se lo toleramos, vamos a tener una reacción popular, sobre todo de personas no norteamericanas que dijeran, esto lo podemos poner en los WhatsApp muy fácilmente, dejaré de comprar productos norteamericanos. Es decir, que se viera una oposición a este bárbaro que ha estado en la Casa Blanca. Pues no fue así, no fue así. Desgraciadamente Europa, que hace unos años, Europa tenía líderes y Europa hace unos años era un ejemplo de solidaridad. Ahora es de insolidaridad, porque los emigrantes se mueren, se ahogan en el Mediterráneo, estamos convirtiendo al Mediterráneo en una gran necrópolis. De Libia sí fuimos muy rápidos en matar al señor Gaddafi, pero después lo que nos ha interesado de Libia es el petróleo. Y allí están los grandes mercaderes de los carburantes a escala mundial. Yo esperaba una reacción y después dices, ¿y por qué no la ha habido? Pues no la ha habido porque ahora Europa, una de las cosas que tiene que hacer muy rápidamente es un cambio estructural democrático, porque ya sabes que las decisiones tienen que adoptarse por unanimidad. Y la unanimidad es la antítesis de la democracia. Por tanto, una de las primeras cosas que ahora hay que hacer en Europa es que Europa sea una Europa democrática. Una Europa donde los ciudadanos, la ciudadanía europea empiece a tener voz, empiece a manifestarse, empiece a participar. Porque si seguimos todos callados, si seguimos todos irresponsables, no podremos cambiar las cosas. María Teresa, activa el micrófono. Bueno, Federico, un placer oírte como siempre. Entonces, yo quería preguntarte, has hablado en tu intervención de dos de los grandes problemas de destrucción que tiene el mundo, la destrucción del medio natural y la destrucción por las armas nucleares. Y como un conato de esperanza, como el que tú nos has contado que sentiste después de Gorbachev, pues cuando hablaste con el presidente anterior a Trump y te comentó pues este nuevo papel que puede tener la mujer, tenemos una esperanza ahora mismo por el triunfo que ha tenido el tratado contra las armas nucleares, ¿no?, del que nos has hablado. Entonces mi pregunta es, igual que Europa no reaccionó a la política destructiva de Trump, Europa también tendría que reaccionar a este triunfo del tratado de no armas nucleares, pero es que en Europa tenemos el tratado del Euratom, es decir, un tratado que tiene como objetivo crear las condiciones óptimas para el desarrollo de una gran industria nuclear. Y nosotros nos basamos en ese tratado. ¿Tampoco crees tú que va a reaccionar Europa a esto? Porque ya no solamente se trata en el ámbito internacional el que los 5 países de los que depende la paz en el mundo sean los 5 los que tienen los grandes
y la legitimidad y la legalidad para tener armas nucleares, sino que Europa se basa en un tratado nuclear. Y pero fíjate, tienes razón, pero Euratom no solo es para armas nucleares. Euratom es también para energía atómica, y la energía atómica, yo ya te he dicho antes que, hombre, lo importante es el proyecto ITER, lo importante es la fusión nuclear, que sería la manera de tener ya toda la energía que queremos y además sin ninguna contaminación. Pero entre tanto tenemos la fisión nuclear, que aunque hay que ir con mucho cuidado con los residuos, pero que al menos no tiene gases con efecto invernadero. Pero es que además de todo eso, mira, hay que ser muy sinceros en este tema. Hay que decir, sí, tú acabas de mencionar Europa. Europa, el Reino Unido, Francia, Israel. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Todo eso, lo que me acabas de decir, es como si me comparas a un magnate que tiene 100.000 millones con una persona que en un pueblo pues tiene cierta distinción y tiene unos cuantos miles de euros en el banco. No tiene nada que ver. Es que tienes que pensar que Estados Unidos y la Federación Rusa tienen miles de ojivas nucleares, mientras que en el caso de los demás tienen una docena o 30 o 40, que es muy malo que las tengan, es también muy peligroso y potencialmente además muy discrecional. Hombre, el hecho de que tengan también una o dos ojivas nucleares a países como Pakistán y tal, te llena de estupor. Pero lo que es cierto es que no nos engañemos. Aquí hay dos grandes potencias en este sentido, que son las dos superpotencias de después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son las que estuvieron acumulando armas nucleares hasta que el señor Gorbachev le ofreció, octubre del 86, al señor Reagan la posibilidad de terminar con ello. Ahora yo creo que es en lo que hay que insistir. Ahora, en el momento en que en los Estados Unidos hay otra persona que puede ya decir todo esto se ha acabado, no puede, es que es intolerable que tengamos una amenaza para las generaciones venideras y para nosotros mismos, pero sobre todo yo pienso en mis nietos y en mis bisnietos. Y digo, pero ¿cómo podemos tolerar que esto exista? Gracias. Sí, ¿me dan la palabra? Molina. Un momento, tiene también pedida la palabra Cristóbal, ¿eh? Sí. Y después Fernando, ¿vale? Ok. Cristóbal, cuando quieras. No se te oye, Cristóbal, no se te oye. Escucha, que no se te oye, Cristóbal. Interviene Fernando mientras que Cristóbal arregla el problema del micro. Venga, Fernando. Sí. Bueno, pues para apuntar hacia ese mundo, ese futuro distinto que hablas, Federico, creo que, ¿no crees que urge una revolución de la conciencia a nivel personal y un cambio de modelo de sistema socioeconómico? Porque este sistema capitalista neoliberal es quien está, por una parte, saqueando y destruyendo, saqueando los recursos de la naturaleza y destruyendo el medio ambiente. Y por otra parte, excluyendo cada vez más a la población. La desigualdad social aumenta considerablemente en el planeta. Pero hace falta, pienso yo, una nueva educación, una nueva formación que cambie la conciencia de las personas. O sea, conjugar los dos elementos, la conciencia y el cambio de modelo socioeconómico, ¿no crees? Bueno, esto es un resumen lúcido de lo que acabo de decir.
sea, yo he dicho que durante muchos años esto no ha sido posible. Primero, porque los seres humanos no podíamos expresarnos. Segundo, porque la mujer estaba discriminada. Y tercero, porque había un mando único masculino. Un grupo del 10% de la población que mandaba sobre el resto y se había acabado. En todas las partes del mundo y también aquí en España. Y este aquí que de momento decimos, hombre, ahora ya podemos expresarnos. Ahora, la mujer ya progresivamente está teniendo la no discriminación que le corresponde. Ahora, progresivamente ya no queremos ser espectadores, ya queremos ser actores de nuestro futuro. Ya no queremos solo estar aquí abducidos por los medios y siendo testigos de lo que pasa, sino que queremos ser actores. Ahora, has dicho una palabra al empezar que es todo. Para eso tenemos que tener una nueva conciencia. Tenemos que ser conscientes de que podemos crear nuevas formas de vivir, que tenemos que cambiar, que sobre todo ahora con las cuestiones del medio ambiente tenemos que reaccionar rápidamente y tenemos que seguir las pautas dadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para todo eso hace falta esta resolución personal. Y haces muy bien en decir, esta educación, pero no tiene que ser un curso, no. Esto tiene que ser sencillamente diciendo a la gente, sean ustedes conscientes de que antes no podíamos, pero ahora ya podemos. Antes teníamos al señor Trump mandando en el mundo y no había nada que hacer. Ahora tenemos la posibilidad, tanto con Biden como con la vicepresidenta Kamala Harris, tenemos la posibilidad de cambiar muchas cosas. Muy bien, ¿qué más? Dos cosas, y perdón porque es la segunda vez. Vargas Llosa, hace 2 semanas, en su artículo del Mundo, dijo que la situación catastrófica que tenemos tiene 2 motivos. El primero, los populismos, palabra que no hemos dicho. Y el segundo, la corrupción infinita. No digo más. Todo eso está muy bien, pero todo eso es el neoliberalismo, que el neoliberalismo ha encargado la gobernanza mundial a el G6, al G7, al G8, y han sido los mercados. Oye, ¿quién ha cambiado a América Latina? En América Latina, en un momento determinado, estábamos esperanzados con líderes que de momento los han cambiado y han puesto solo a mercaderes. Tenemos mercaderes por todos lados. Esto es ahora lo que hay que cambiar, Y esto se cambia diciendo que ya no queremos más grupos plutocráticos y que queremos mandar nosotros los pueblos. Precisamente la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. En aquel momento era prematuro, porque los otros pueblos no podían expresarse. Ahora ya podemos expresarnos. Y ahora ya podemos decir, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras una habitabilidad de la tierra deteriorada. Una vida que ya no podría ser una vida digna. Oye, que es muy grave lo que está pasando desde un punto de vista ecológico. Por tanto, ahora la palabra que habéis dicho antes me encanta. Hay que tener conciencia de que ahora ya no tenemos que ser espectadores, tenemos que ser actores, y cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Algo más? En el chat están interviniendo y una de las preguntas que hacen, cambiando un poco de tema, es que preguntan a don Federico Mayor Zaragoza, que como ministro de Educación que fue, ¿cuándo cree que en España vamos a tener una ley de educación consensuada, pactada por todos y que por lo menos dure más de un ciclo político? Eso es lo que preguntan en el chat, cambiando un poco de tema. Pues mire, yo creo que lo bueno es que la educación, que la ley de educación se base en estas pautas que hemos generado y que desde hace mucho tiempo ya conocemos. Educado es el que es libre y responsable, educado es el que es capaz
de participar, de crear, de imaginar, de innovar. Este es el educado. Estamos confundiendo con los dichosos informes PISA, estamos confundiendo educación con capacitación. Yo le puedo a usted decir una cosa, no habrá posibilidad de tener una ley pactada si en España uno de los que deberían reaccionar frente a esto, lo que hacen es cada vez más ser en este aspecto personas que restringen, en lugar de decir la educación tiene que ser, sobre todo igual que la salud, un servicio público, todos los seres humanos de la Declaración Universal. Yo no digo que no haya centros privados, lo que digo es que estos centros privados tienen que tener la misma regulación, sobre todo que la educación pública en general. Y por tanto, yo no lo veo muy bien. En estos mismos momentos seguimos estando en España con unos digamos, colaboradores en el proceso de gestación de una ley de educación que no quieren saber nada, que no quieren retractarse de todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, que ha habido un retroceso muy claro en muchos aspectos, tanto de la salud como de la educación. Yo, por tanto, creo que ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos las pautas, tenemos el informe de Jacques Delors sobre la educación en el siglo XXI, que es muy bueno, y además yo lo puedo a usted asegurar que es de las cosas que uno dice, hombre, esto sí que es una guía para los que ahora necesiten cambiar y hacer una educación que esté al nivel de la que hoy necesitamos. Y tenemos una Carta de la Tierra que es una maravilla como guía. Y tenemos, sobre todo, tenemos la memoria de personajes como don Francisco Giner de los Ríos. Oiga, tenemos mucha gente. En España hemos tenido y tenemos pedagogos muy buenos. La educación, los educadores, ya que hagan el favor los políticos y aquellos que piensan que la educación puede ser un negocio o que piensan que puede ser un negocio la salud, estos que se retiren, porque con estos no podremos hacer finalmente lo que necesitamos hacer. Bueno, queridos amigos, mis queridos amigos, ha sido una oportunidad muy buena. Yo veo que en Cieza están la gente muy activa y que el foro está pensando y dialogando, que es lo que tiene que hacer, y les deseo a todos que el año 2021 sea un buen año. Muy bien. A ver, yo quería solamente para terminar el acto agradecer a don Federico Mayor Zaragoza su presencia en el foro. Ha sido un verdadero placer y un honor volver a contar con usted. A don José Antonio Lozano por su presentación y a todos ustedes por haber asistido a este acto. Solamente pedir disculpas por no haber sido mostrar un poco más de pericia a la hora de controlar estos gamberretes que se nos han metido de vez en cuando, pero bueno, eso son los imponderables del directo. Pasa siempre. Exacto. Nada más, solamente agradecerles la asistencia y podemos anticiparle que, continuando con las actividades del 10º aniversario, el próximo 18 de febrero contaremos con la presencia del profesor Jarauta, don Francisco Jarauta, con una conferencia con el título de Vulnerables, a la cual pues quedan invitados. Pues a mí me encantará seguirla esta conferencia porque Francisco Jarauta vale la pena seguirlo. Paco Jarauta sí, está muy bien. Pues están invitados y esperamos. Mario Bunge era mejor, pero en fin, que vamos. Se murió 100 años. Perfecto. Fíjate, qué maravilla. Muy bien. Federico, un fuerte abrazo. Dios, oye, y muchas gracias, muchas gracias y da muchos recuerdos de tu mujer. A ti. A ver cuánto pasa eso y nos podemos ver. Dios. Vale. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dios. Buenas noches y muchas gracias a todos. Hasta luego.